Muy bien, siguiendo la línea entonces de la colección Capítulo de Centro Editor de América Latina, les voy a presentar uno de los libros más emblemáticos de la literatura argentina del siglo XIX, y ni que hablar de su propio autor, ¿no? Me estoy refiriendo a Recuerdos de Provincia de Domingo Faustino Sarmiento. Si querés saber un poquito más sobre Domingo Faustino Sarmiento, acá te redirecciono hacia el video en el que hago una pequeña defensa sobre este escritor sanjuanino. Bueno, ¿por qué hablo de una pequeña defensa, no? Porque la figura de Sarmiento, tanto en Argentina como en América Latina, es una figura que o tiende a ser amada o tiende a ser odiada. En este aspecto, ¿no? En este posicionamiento que uno tiene que tomar, me parece que acá sí puedo concebir en la paleta de colores la posibilidad de un gris, ¿no? O de otro matiz. Creo que en este sentido no tiene que ser así. Me voy a explayar por qué. Después hablaré un poquito brevemente del argumento de este precioso libro. Para algunos sectores, la figura de Sarmiento es la figura del precursor, el fundador, si bien ya Moreno había hecho algunas cuestiones al respecto, ¿no? Pero el que le da un empuje, el que le da una fuerza destacada a la educación pública y gratuita en la Argentina. La educación preferentemente primaria, estamos hablando, ¿no? Él creía que ese era el fuerte, que la educación primaria era la base de todo. No por eso, no por nada, después fue a Estados Unidos y trajo a las famosas maestras, ¿no? Que serían las primeras con gran capacitación que conocería el suelo argentino. Estamos hablando entonces de un autor que bajo este sector que lo defiende, se estaría defendiendo al gran estadista, al gran político, al gran orador, al gran periodista, al gran militar, pero por sobre todas las cosas a una especie de pedagogo, ¿no? Un precursor de la pedagogía en Argentina, entendiéndola, ¿no? En el contexto del siglo XIX. Por otra parte, Sarmiento tiene un sector que lo ataca acérrimamente, que es un sector claramente más progresista, ¿no? Que es el sector que lo que critica en Sarmiento es su falta de solidaridad para con los pueblos aborígenes, para con los gauchos, ¿no? Él claramente decía, la sangre de los gauchos no sirve más que otra cosa que para regar el suelo. El tema de ciertas negociaciones, ¿no? Liberales que Sarmiento hizo con empresarios extranjeros y que supuestamente han determinado, ¿no? La venta o el regalo de tierras a intereses extranjeros. ¿Por qué yo podría defenderlo a Sarmiento? Es verdad que se ha equivocado en esos aspectos. Sectores que lo atacan porque no ha aceptado el multiculturalismo del siglo XIX argentino de aquel momento, ¿no? Es decir, de crear una sociedad que se pudiese basar en el mulato, en el negro, en el criollo, en el gaucho, en el indígena, en el español. No, él, lo mismo que Roberto Pairó, querían una sociedad extremadamente europea, pero en una sociedad europea descendiente de italianos, españoles, vascos, no, sino una descendencia europea principalmente anglosajón y celta, ¿no? Él quería que viniesen inmigrantes alemanes, inmigrantes nórdicos, como pueden ser noruegos, no suecos, finlandeses, algunos rusos también. Entonces se le critica eso, y que abrió o que fue el que promovió la inmigración masiva. Bueno, así es la figura de Sarmiento. Para aquellos que no lo conocen, es una figura con la que, repito, uno no puede estar frío. ¿Yo por qué lo defiendo a Sarmiento en ese sentido? En primer lugar, porque todos tenemos el derecho a decir y a pensar lo que queremos. Soy de los que piensa que mientras uno no insulte, no calumnie, no humille o no tenga agresión física para con otro, uno tiene la libertad de pensar lo que quiera, sin importar la tendencia ideológica del momento. ¿Sí? Uno puede ser un conservador en pleno auge del progresismo y del multiculturalismo, y el resto tendrá que respetarlo. El segundo punto es que no era un hipócrita. A mí ese tipo de personas me encanta.
Es decir, Sarmiento iba al frente, nunca se achicó con nadie. Cuando digo que iba al frente, quiero decir que defendía sus ideas con una oratoria cruel y despiadada, ¿no? Es decir, cuando te metías con Sarmiento, sabías con lo que te encontrabas. Y lo defiendo porque nunca se ha callado y puede estar o podía estar equivocado en muchas de sus argumentaciones y de sus posturas. Creo que hay posturas que tiene que son extremas, ¿no? Pero bueno, las defendía con argumentos, con historia, con sustento bibliográfico, con mucha experiencia de vida, un hombre que ha viajado por todos lados. Así que Sarmiento es una persona a la que un prócer al que le tengo mucha estima, más allá de todos sus defectos. En Recuerdos de Provincia, él trata en cierta manera de defenderse a sí mismo. Es un texto que se construye y se escribe para mostrarle a los detractores por qué él es así. Puntos muy interesantes que tiene: habla de los primeros fundadores de San Juan y Mendoza, habla de la relación existente entre él y Chile en sus 2 o 3 exilios obligatorios por parte de Rosas, habla de las dialécticas, de las confrontaciones ideológicas que tuvo con Rosas, como asimismo también las confrontaciones ideológicas que tuvo con Juan Bautista Alberdi. Esto puede verse en las 101 cartas, ¿no?, que Sarmiento esgrime contra Urquiza, y a su vez Juan Bautista Alberdi elabora otros escritos en los que defiende la figura del caudillo entrerriano. Realmente habla, bueno, es muy enternecedora la parte en que él habla de su casa, cómo su madre construye, ¿no?, con el esfuerzo del tejido y de sus manos, la casa familiar debajo de la higuera. Casa e higuera que todavía se encuentran como museo en la ciudad de San Juan. Le hace un homenaje imponente al historiador de Anfunes, ¿no?, historiador del que él fue alumno, ¿no? Habla muy bien también de Domingo de Oro, Fray Luis Beltrán, aquel que fundió todo el acero, ¿no?, y todo el metal para cruzar la cordillera de los Andes en las gestas de independencia. Bueno, Recuerdo de Provincia es un libro muy lindo para aquellos que les gusta el género biográfico. Sarmiento, una de las figuras de la literatura y de la política argentina que no ha podido quedar exenta de la leyenda negra.